lifting con hilos de polidioxanona. Vamos a hablar un poco también de hilos de ácido poliláctico y vamos a hablar de hilos de policaprolactona, que es la gran novedad que está a nivel mundial y que se está promocionando mucho. Hilos de materiales que son bioestimuladores también y que tienen características bastante similares en cuanto al efecto lifting, pero varían un poco principalmente en tema de duración del efecto lifting y en proceso de reabsorción del material con el que estoy trabajando. Es importante considerar que cuando nosotros sufrimos un proceso de envejecimiento, empezamos a tener muchas modificaciones en nuestro rostro, modificaciones que se van dando por alteraciones a nivel esquelético, alteraciones a nivel de la grasa facial, alteraciones y modificaciones en la dinámica muscular y en la cantidad de colágeno en ciertos músculos, lo que va generando caída del rostro, y también alteraciones a nivel dérmico, que sean principalmente por pérdida de la disminución del colágeno. La suma de todos estos factores genera un proceso llamado cuadralización facial o cuadralización del rostro, o inversión del triángulo facial, que cuando somos jóvenes se caracteriza nuestro rostro por tener volúmenes principalmente del tercio medio, y producto del proceso de envejecimiento, estos volúmenes empiezan a descender y se empiezan a localizar en el tercio inferior de nuestro rostro, generando un rostro con características un poco menos juveniles. Lo que buscamos generalmente con todos nuestros tratamientos que vamos a hacer en armonización orofacial es reposicionar esos tejidos, hacer que esos tejidos que en un comienzo estaban en el tercio medio vuelvan a estar en el tercio medio, ya sea llevándolos por un proceso de tracción nuevamente al lugar original o reposicionando los volúmenes que se han ido perdiendo producto del proceso de envejecimiento, por ejemplo, volumen óseo, volumen de ciertos cojines grasos del rostro. Aquí pueden ver una imagen de una paciente bien cercana a mí, mi madre, en que vemos cómo el proceso de envejecimiento fue generando disminución del volumen del tercio medio y caída y tosis para los brasileños, de todo el tejido que debería estar en el tercio medio. Y cómo mezclando con distintas técnicas de bioestimulación, técnicas de regeneración tisular y técnicas de reposicionamiento o reposición de los tejidos, logramos hacer que ese triángulo que estaba yéndose con base inferior vuelva a posicionarse de la forma correcta, generando un volumen principalmente en el tercio medio. Mi madre, una mujer que ya está cercana a los 60 años, siempre fue mi conejillo de indias, mi cobaya, para poder practicar todos los procedimientos que empecé a hacer ya hace bastante años. Entonces ella siempre estaba dispuesta, la gente que la conoce personalmente sabe que siempre está dispuesta a hacer pruebas de materiales nuevos, técnicas que vamos inventando y cosas por el estilo. Pueden ver el rostro de mi madre, ella no tiene ningún relleno en su rostro. Todo lo que ven es bioestimulación y reposicionamiento de tejido, plasma rico en plaquetas, fibrina rica en plaquetas, algunos bioestimuladores y reposicionamiento de los tejidos con hilos de tracción. Otra paciente en que pueden ver cómo el proceso de envejecimiento va generando una cuadralización del rostro, como vemos que el volumen se empieza a localizar en el tercio inferior, y con los mismos tratamientos de bioestimulación, de regeneración tecidual con materiales autónomos, asociado a lifting con hilos, logramos reposicionar los tejidos y llevarlos más hacia el tercio medio del rostro, dando un aspecto mucho más juvenil. Una mujer con un proceso de envejecimiento bastante avanzado, producto de estas modificaciones que hablamos hace unos minutos atrás, pero que logramos reposicionar los tejidos y hasta su aspecto de dureza que se ve en la primera foto va modificándose producto de llevar los volúmenes al lugar donde deberían estar. Me gustaría poder hablar de todo el proceso de envejecimiento, pero lamentablemente no puedo dedicar mucho tiempo al proceso de envejecimiento en general. No puedo hablar mucho de hueso, no puedo hablar mucho de grasa, no puedo hablar mucho de músculo. Pero sí es importante cuando vamos a hablar de hilos, que nosotros tengamos muy claro lo que va ocurriendo en el proceso de envejecimiento a nivel dérmico y a nivel del tejido celular subcutáneo, principalmente asociado a todas las modificaciones que tenemos en la dermis, el área donde existe una gran cantidad de colágeno y donde el fibroblasto, que es la célula principal de nuestro tejido conectivo, cumple una función que producto del proceso de envejecimiento va disminuyendo. Esta imagen, yo tengo formación en patología oral, soy patólogo oral, y probablemente algunas personas que no están acostumbradas a las biopsias y a las imágenes histológicas les es un poco difícil comprender, pero quiero explicar en términos bien simples lo que va ocurriendo en el proceso de envejecimiento.
En el lado izquierdo de su pantalla pueden ver una imagen de un corte histológico. Esto no es piel, sino que es mucosa oral, en que pueden ver que tengo un epitelio que está compuesto por distintas capas de células, queratinocitos, y tengo una dermis acá, un tejido conectivo, donde veo una gran cantidad de células, estas células que se ven de un color violeta. Estas células son fibroblastos, y ustedes pueden ver en la primera imagen de su lado izquierdo que la dermis, cuando es una dermis joven, es una dermis con gran cantidad de fibroblastos. Asumimos que si tengo una gran cantidad de fibroblastos, estos fibroblastos tienen la capacidad de estar cumpliendo su función en el tejido. ¿Cuál es la función principal del fibroblasto? Generar todo lo que es la matriz extracelular, es decir, formar colágeno, formar elastina, formar ácido hialurónico, formar fibras reticulares, etc. Es decir, dar soporte al tejido. ¿Qué pasa en el lado derecho de la imagen? Vemos que producto del proceso de envejecimiento, que es principalmente un fotoenvejecimiento, asociado a todo lo que son los factores extrínsecos de nuestro envejecimiento y los factores intrínsecos, vemos que esa dermis, que tenía un colágeno de buena calidad y una gran cantidad de fibroblastos, comienza a verse alterada. Ese colágeno se empieza a desorganizar, las fibras se empiezan a separar y los fibroblastos disminuyen en números. Fíjense que aquí tengo una gran cantidad de fibroblastos y acá tengo poca cantidad de fibroblastos, todos ellos aislados. Y otra cosa importante, vamos viendo que la forma del fibroblasto empieza a cambiar. ¿Qué va generando esto? Que el fibroblasto, producto del proceso de envejecimiento, entra a una etapa de su vida que se llama senescencia celular. La senescencia celular habla de un proceso de envejecimiento en el cual la célula ya no tiene la capacidad de cumplir las funciones que deberían cumplir. Pérdida de colágeno a nivel dérmico es producido principalmente por un envejecimiento cronológico y que va a generar ciertos cambios microscópicos que son observables al microscopio, principalmente en las muestras histológicas, que se asocian principalmente a dos cambios en el fibroblasto. Un primer cambio que es morfológico, ya que hace que el fibroblasto se separe de la matriz extracelular, y un segundo cambio en que el fibroblasto pierde estimulación. ¿Ya? Y esto quiero que les quede súper claro para poder entender por qué los hilos de polidioxanona cumplen una función tan importante en la reestructuración de la dermis y en la reactivación del fibroblasto. Entonces, existe una conexión íntima entre el fibroblasto y la matriz extracelular. Eso está demostrado con estudios microscópicos, con microscopía electrónica, con estudios histológicos, que va generando que cuando el fibroblasto entra en un proceso de senescencia o en un proceso de envejecimiento, se pierde esta conexión entre la matriz celular, la matriz extracelular, perdón, y el fibroblasto mismo. Aquí hay una imagen para poder explicar un poco mejor. Esta es una gráfica bien simple para representar un fibroblasto. Ya vemos el fibroblasto, su membrana celular que está representada de un color anaranjado acá. Vemos la matriz extracelular que está representada por estas líneas azules y fíjense que entre el fibroblasto y la matriz extracelular existe una conexión que está dada por ciertas integrinas que tengo transmembrana, que vienen desde el centro del fibroblasto hacia la matriz extracelular y se conectan con las fibras de colágeno de la matriz extracelular. Y si ustedes miran con más detalle, a donde estoy moviendo la flecha, existen unos complejos de adhesión que unen estas integrinas con el citoesqueleto del fibroblasto y que llegan directamente al núcleo. ¿Qué ocurre? El fibroblasto, para poder ser estimulado y formar colágeno, necesita dos tipos de activación. Necesita una activación química que va a estar dada por factores de crecimiento, que están representados aquí por receptores y una molécula de factores de crecimiento, una señal química podríamos decir, y también requiere una estimulación mecánica. Entonces, si yo quiero que un fibroblasto trabaje y produzca colágeno, necesito dos cosas. Primero, una señal química que diga a ese fibroblasto que trabaje. Y después necesito una estimulación mecánica, que es dada por el movimiento de la matriz extracelular que se transmite hacia el núcleo por el citoesqueleto y hace que se produzca formación de colágeno, formación de ácido hialurónico, formación de elastina. Pero ¿se acuerdan que dijimos que en el proceso de envejecimiento el fibroblasto perdía esa conexión que tiene con la matriz extracelular, pierde la conexión que tiene con el colágeno de la dermis? Entonces puedo ver que un fibroblasto joven está íntimamente relacionado su estructura, su membrana celular, con el colágeno.
Y esa conexión íntima que existe permite que haya cierta estimulación mecánica en el fibroblasto para que se produzca la liberación de, la síntesis de colágeno, la síntesis de elastina, la síntesis de ácido hialurónico. A diferencia de un fibroblasto senescente, que vemos como que se empieza a formar una laguna a su alrededor, es decir, el fibroblasto que debería estar conectado al colágeno empieza a perder esas conexiones. Esas pérdidas de conexiones van a generar que la superficie relativa del fibroblasto de unión con el colágeno sea mucho más inferior. Si tengo una menor conexión de superficie del fibroblasto con el colágeno, no tengo la estimulación mecánica que necesita el fibroblasto para poder producir colágeno, elastina y ácido hialurónico. Entonces yo podría estar trabajando, inyectando alguna señal química o dando alguna señal química al fibroblasto para que produzca colágeno. Pero si no tengo la estimulación mecánica, no va a servir de mucho solamente la estimulación química. Entonces, es súper importante que tengamos en consideración que si yo quiero estimular un fibroblasto para producir colágeno, necesito una estimulación química que es dada por factores de crecimiento, que pueden ser factores de crecimiento sintéticos o factores de crecimiento autólogos del paciente, pero además necesito una estimulación mecánica. Aquí podemos ver una imagen que es un poquitito más representativa, en que veo que el fibroblasto tiene conexiones íntimas con el colágeno de la matriz extracelular. Esto permite que haya cierto movimiento que se transmite al núcleo y se pueda generar una estimulación mecánica del fibroblasto, cosa que no ocurre en un fibroblasto más envejecido, porque pierde la conexión con la matriz extracelular. Entonces, siempre que yo tenga una dermis joven, donde tengo muchos fibroblastos y estos fibroblastos están conectados a la matriz extracelular, voy a tener una buena producción de colágeno. Pero si tengo una piel fotoenvejecida o una piel envejecida producto de la cronología, voy a tener un colágeno más desorganizado, voy a tener pérdida de estimulación mecánica del fibroblasto, lo que va a disminuir la síntesis de colágeno. Otra imagen en que puedo ver un poquito más de detalle cómo hay conexiones íntimas entre el fibroblasto y la matriz extracelular y cómo en un fibroblasto envejecido se pierden esas conexiones. Entonces, siempre que yo tenga una piel que esté fotoenvejecida, que ya está envejeciendo producto de la cronología y la exposición al sol, voy a asumir que tengo pérdida de conexión de las uniones que existen entre el fibroblasto y la matriz extracelular. Entonces, todo lo que yo quiera hacer en una dermis, con un colágeno desorganizado, con un colágeno de mala calidad y con un fibroblasto que no va a tener estimulación mecánica, no va a lograr un buen resultado. Y es por eso que muchas veces nosotros hacemos ciertos tratamientos y decimos, mi paciente no está respondiendo bien al tratamiento. Hice hilos y los hilos no respondieron bien. ¿Por qué? Porque el fibroblasto necesitaba una preparación previa para poder producir el colágeno que necesito preparar. Y la literatura habla de 5 técnicas que se pueden utilizar para recolagenizar la dermis y estimular al fibroblasto. Dentro de estas técnicas que existen para generar nuevamente estas conexiones entre la matriz extracelular y el fibroblasto mismo, existe el microagujamiento, las técnicas de microneedle o de dermaroller o de micropuntura con agujas. También la utilización de plasma con plaquetas o todos sus derivados plaquetarios. Está demostrado que se estimula nueva formación de colágeno, se generan nuevas conexiones entre el fibroblasto y la matriz extracelular con la utilización de factores de crecimiento propios de las plaquetas, ya sea que estemos trabajando con plasma rico en plaquetas o con fibrina rica en plaquetas. También la utilización de péptidos específicos que estimulan conexiones entre la matriz extracelular y el fibroblasto. Hay muchos materiales, muchos productos actuales que son en base a péptidos que estimulan formación de conexiones nuevas entre el fibroblasto y la matriz extracelular. También se puede estimular formación de colágeno y formación de uniones nuevas entre el fibroblasto y la matriz extracelular con el uso de ácido hialurónico, ya sea como mesoterapia o como relleno mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un relleno con ácido hialurónico genera un estiramiento del fibroblasto. No es una estimulación química que estoy dando, es solamente una estimulación mecánica. Y al estirarse el fibroblasto, puede generar conexiones nuevas con la matriz extracelular y empezar a producir colágeno nuevamente. Pero una de las técnicas más utilizadas y más difundidas a nivel mundial para generar nuevas conexiones entre el fibroblasto y la matriz extracelular es la utilización de hilos de polidioxano, ¿ya? Que es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, yo puedo ocupar cualquiera de estas técnicas. Puedo ocupar factores de crecimiento, puedo ocupar plasma rico en plaqueta, puedo ocupar ácido hialurónico para hidratación o para relleno, puedo ocupar hilos de polidioxanona, e incluso
se habla que yo puedo ocupar el factor de crecimiento transformante beta, que es un factor de crecimiento muy importante en la síntesis y formación de colágeno. Entonces, si yo quiero hacer un tratamiento de una piel en que voy a pretender hacer un lifting facial, en que quiero levantar los tejidos y llevarlos nuevamente a la posición donde deberían estar, yo requiero primero, antes de cualquier cosa, estimular esta dermis, regenerar el colágeno de la dermis, redensificar la dermis. ¿Qué quiere decir esto? Hacer que esa dermis, que cuando era joven tenía esta espesura y producto del envejecimiento se atrofió, que vuelva a adquirir la espesura adecuada para soportar la tracción que voy a hacer con hilos. Si yo quiero traccionar un rostro y hacer un lifting y no tengo un tejido con la calidad de colágeno suficiente, no tengo un tejido con el tipo de colágeno correcto, por mucho que yo ponga muchos hilos, el tejido va a volver a caer, porque necesito generar una red de colágeno adecuada para poder producir la tracción. Entonces, como base de lo que vamos a hablar hoy día, que es el lifting con hilo de polidioxanona e hilo de poliláctico y policaprolactona, siempre tengo que tener claro que necesito combinar mi técnica de lifting con tratamiento de redensificación de la dermis. ¿Ya? Yo no consigo ningún tratamiento y las personas que me conocen personalmente y las personas que han aprendido conmigo saben que como tratamiento inicial para los pacientes hacemos una preparación de la piel. Si yo no tengo una piel preparada, no le puedo asegurar al paciente un resultado bueno. Si yo no tengo una dermis redensificada, no puedo asegurar un lifting de buena calidad. No puedo asegurar que ese lifting se va a mantener durante el tiempo que habla la literatura. Le vendemos al paciente un tratamiento que va a durar un año y resulta que el paciente con una calidad de piel incorrecta va a tener una duración de 6 meses o 4 meses o 2 meses incluso. Hemos visto casos de pacientes que le ponemos hilos tensores, el hilo se mantiene con el tejido en posición, pasa un mes y el tejido vuelve a su posición original. ¿Por qué? Porque no preparé la piel para poder formar el colágeno correcto que necesito formar. Porque no preparé la piel para resistir la tracción que voy a hacer con los hilos. Entonces, por ejemplo, aquí viene una paciente, es un tratamiento obviamente a mediano plazo, no es un tratamiento que voy a conseguir de un mes para otro. Realmente mis protocolos incluyen mínimo 6 meses de tratamiento y puedo ver cómo el tejido cambia preparándolo con plasma y con plaquetas, con autólogos, con hilos lisos y después hago una pequeña tracción y el tejido modifica completamente. Y esa tracción se mantiene en el tiempo. Es una paciente que tiene casi 4 años en tratamiento en total. ¿Ya? ¿Quiere decir que mi paciente lo voy a tener que tener constantemente durante toda su vida en mi consulta? Sí. Un paciente que inicia un tratamiento de armonización orofacial, que quiere trabajar un rejuvenecimiento facial, requiere hacerse mantenciones constantes. Ese paciente que llega a la consulta una vez y pretende que con el tratamiento que le hicimos se va a mantener para siempre, está equivocado. Siempre digo, es como la mujer que tiene el pelo oscuro y quiere ser rubia. Va a la peluquería, hacen todo su trabajo en la peluquería, le decoloran el pelo, la tiñen rubia, pero si ella quiere mantener el rubio, va a tener que ir cada cierto tiempo a retocarse las raíces. Va a tener que estarse haciendo hidratación en el pelo para que ese cabello no se le dañe. Entonces necesito complementar esos tratamientos que estoy haciendo para mantenerme rubia. En el tratamiento de armonización orofacial es lo mismo. Yo hago mi tratamiento, pero necesito mantenerlo en el tiempo para generar este efecto de rejuvenecimiento. Yo le puedo asegurar a un paciente que el tiempo lo puedo detener si aplico las técnicas correctas, combinando diferentes técnicas de trabajo. Entonces, dentro de los materiales que se ocupan para realizar lifting facial, principalmente en el tema de los hilos, tenemos materiales de hilos que son reabsorbibles e hilos que son no reabsorbibles. Si me piden una opinión en cuanto a qué material voy a utilizar, yo siempre voy a tomar la decisión por un material que sea reabsorbible. ¿Por qué? Porque necesito que el tratamiento vaya avanzando con el envejecimiento del paciente. Yo no quiero tener un tratamiento que no acompañe los cambios morfológicos que va a tener el paciente producto del envejecimiento. Entonces, siempre busco tratamientos que se tengan que repetir cada cierto tiempo. Y por mi elección, Javier Quiloderán, generalmente busco tratamientos que se tengan que repetir con un plazo máximo de 1 a 2 años. ¿Ya? Entre medio de esos tratamientos voy complementando con las terapias de autólogos, con vitaminas, con la toxina botulínica, si el paciente es un candidato para la toxina botulínica, con mesoterapia, etc. Es decir, yo no puedo dejar mi tratamiento sin mantención, porque si no, no va a dar buen resultado. Además de dividirlos en reabsorbibles y no reabsorbibles,
Los hilos los puedo clasificar en hilos con espículas o sin espículas. Para las personas que nunca han escuchado estos términos, vamos a mostrar unas imágenes para que puedan entender un poquito más. La ventaja de estos materiales es que son materiales que tienen mucho biocompatibilidad, son muy biocompatibles, pero sí puedo tener ciertas complicaciones y la literatura habla de que dentro de estas complicaciones puedo tener ciertas migraciones de los hilos, es decir, poner un hilo en el tejido y si no evalúo, por ejemplo, la dinámica muscular puede hacer que el hilo salga. Puedo palpar el hilo puede quedar muy superficial en el plano incorrecto y el paciente va a sonreír y el movimiento va a hacer que empiece a palparse el hilo. Ese movimiento y esa superficialidad del hilo puede hacer que el hilo se extruya, que salga de su lugar, que se pueda infectar el área, generar cierta asimetría, sobre todo si yo tracciono un lado más que el otro, generar fibrosis, sobre todo si lo trabajo en un plano muy superficial, y también poder generar expresiones faciales anormales. Todas estas complicaciones del uso de los hilos se van subsanando a medida que voy adquiriendo más práctica. Mientras más trabajo con hilos, más posibilidades de encontrar el plano correcto voy a tener. Menos riesgo de complicaciones voy a tener. Menos riesgo de extrusiones del hilo voy a tener. Y siempre es importante hablarle al paciente que si voy a trabajar con tracción, el riesgo de asimetría inicial siempre va a existir. Todas estas asimetrías se tienden a recuperar o a solucionar o a subsanar solas aproximadamente a las 3 semanas, pero es importante que el paciente sepa que tengo opciones de quedar con alguna leve asimetría. Yo por lo general cuando hago tracción no hago ninguna corrección hasta después de 2 o 3 semanas, cuando el hilo ya se acomodó al tejido. Y si necesito acomodar alguna espícula, lo hago con el dedo. Si pudiésemos clasificar los hilos, podríamos clasificarlos en 3 grandes grupos, ¿ya? Hilos monofilamentos, que son la imagen que ven acá, que como su nombre lo indica, mono 1, el filamento, un hilo, es solamente un hilo. Tenemos una alternativa a este hilo monofilamento, que son los hilos screw, que son hilos que dan la impresión de que vienen torneados alrededor de la aguja, cumple el mismo mecanismo de acción, la gran diferencia es que al ser torneado va a generar un poquitito más de trauma al entrar, y siempre que yo tengo trauma tengo más posibilidad de inflamación, y siempre que tengo inflamación tengo reparación. Entonces, generalmente el hilo screw, que es este hilo torneado, tiende a generar un poco más de estímulo formador de colágeno. Tenemos además unos hilos que son espiculados o hilos de tracción, que es la imagen más típica del hilo de tracción, ¿ya? Es un hilo también monofilamento, un poco más grueso. Aquí tengo uno de la línea Aphrodite, que son los hilos con los que trabajamos y distribuimos acá en Chile, una línea de hilos que tiene una gran cantidad de alternativas. Ustedes pueden después pedir un manual estético de ortopedia para que le indiquen todas las alternativas de hilos que existen. El hilo espiculado es el único hilo que yo me atrevería a decir que genera un cierto efecto lifting, ¿ya? ¿Por qué? Porque las espículas o ganchitos o cortes que tiene son los que van a permitir agarrar el tejido, sujetar el tejido y poder traccionarlo. Entonces son los únicos hilos que podemos decir que generan cierto efecto lifting. Con los hilos monofilamentos, estos que están acá, que son así, son hilitos que vienen montados en una aguja de distintos diámetros, lo que voy a lograr principalmente es redensificación de dermis. Esto a mí nunca me lo explicaron cuando hice mi primer curso de hilo en el año 2012. Me dijeron que los hilos generaban efecto lifting. El problema es que yo empecé a aplicar hilos monofilamento diciéndole al paciente que le iba a generar un lifting. El paciente se hacía expectativas súper altas y resulta que esas expectativas no se cumplían. Porque los únicos hilos que pueden generar efecto lifting son los hilos que traccionan el tejido. Estos hilos, ¿qué hacen? Estos hilos monofilamentos van a generar redensificación de la dermis, van a hacer que la dermis se vuelva más gruesa, van a estimular formación de colágeno. Los hilos inteligentes se le llaman también, porque guían al tejido a formar colágeno. Entonces se estimula formación de colágeno en el tejido en el que estoy trabajando. Los hilos espiculados tienen la característica de que son hilos para poder realizar tracción. ¿Qué ocurre con estos hilos? Y esto es súper importante porque los hilos, si bien los que más se comercializan son estos con espículas cortadas,
tenemos que tener claro que si ustedes se fijan bien, estas espículas son espículas bien finas. El hecho de que sean espículas bien finas son espículas que van a generar tracción, pero empiezan un proceso de hidrólisis bien temprano en el cuerpo. Es decir, yo lo pongo en el tejido y empieza con los días a perder la fuerza de tracción. Entonces el efecto lifting que voy a mantener con estos hilos espiculados es un efecto lifting que si yo no tengo la piel preparada de buena manera, va a durar poco tiempo. Actualmente están empezando a surgir este tipo de hilos, que son los hilos prensados, y ya vamos a hablar un poquito de ellos, que la gran ventaja es que el proceso de reabsorción de la parte central del hilo tiene la misma velocidad de reabsorción que las espículas prensadas que tienen. Entonces, súper importante saber que la fuerza de tracción y la capacidad de generar un lifting va a depender del grosor de las espículas. Entonces, muy importante que analicemos el material con el que estamos trabajando. Dentro de las alternativas de hilos que existen actualmente, tenemos hilos de polidioxanona, que son los más utilizados, que son los que generan mejores resultados desde mi punto de vista y de acuerdo a la literatura. Pero también tenemos hilos de caprolactona o policaprolactona y también de ácido poliláctico. Ofrecen varias ventajas sobre los no reabsorbibles, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la nueva línea de hilos, que son hilos, por ejemplo, aquí viene uno que parece un paraguas. Es un hilo en que vienen varios hilos lisos, varios hilos monofilamento. Entonces, si un hilo monofilamento, de estos así que mostré en la imagen inicial, forma una línea de colágeno, si tengo 14 hilos juntos, van a formar mucho más colágeno. Y si tengo 21 hilos juntos, van a formar mucha más cantidad de colágeno. Entonces, la ventaja de estos hilos que están surgiendo, que son hilos que se están difundiendo mucho, por ejemplo, aquí tengo un libro que fue lanzado en el último CIOSP, el Congreso Internacional de Odontología de Sao Paulo, y habla de la línea de hilos más modernas, que son hilos que tienen multifilamentos, que son principalmente para formar gran cantidad de colágeno o para generar volumen. No sé si se alcanza a ver ahí. Ya los hilos tubi, que se llaman, que es como muchas mechas o muchos hilos juntos, entonces al poner muchos hilos juntos, formo más cantidad de colágeno. La polidioxanona, que es el material principal del que están hechos los hilos, es un material que fue originado en Europa y en el Medio Oriente. Es más, estos hilos surgieron en Corea, en Japón. Es un material con resultados, que da resultados excelentes y genera mínimas complicaciones. Es un material que se reabsorbe en el tiempo y que empezó a ser utilizado principalmente en cirugía cardíaca, en cirugía infantil, en cirugía digestiva y en cirugía ginecológica. Fue comenzado a usar por el doctor Kwon, que es el padre de los hilos de polidioxanona, y se dio cuenta que él, cuando hacía suturas, el tejido cicatrizaba mucho mejor cuando se suturaba con polidioxanona, por esta formación de colágeno. Entonces generó una aguja fina con un hilo en su interior para poder aplicarlo en el plano correcto, que es principalmente nivel dérmico o tejido subcutáneo, de la forma menos traumática posible. Es un excelente inductor de formación de colágeno cuando está bien indicado. ¿A qué me refiero con esto? Si yo pongo un hilo en un paciente que no tiene indicación de hilos, probablemente el efecto no va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque ya hablamos que esa piel requiere cierta preparación, porque voy a generar un estímulo inflamatorio y necesito que el fibroblasto produzca colágeno. ¿Qué pasa si yo no tengo un tejido preparado y el fibroblasto está separado del tejido conectivo, del colágeno propio de la matriz extracelular? Por mucho que yo tenga ganas o deseos de estimularlo, el fibroblasto no va a trabajar de la forma correcta. Entonces, si yo quiero potenciar mi efecto y generar un efecto que sea duradero y efectivo en el tiempo, necesito preparar ese tejido, necesito que ese paciente sea un paciente que tenga una buena indicación para realizar el tratamiento con hilos de polidioxanona. Esto es súper importante porque si empezamos a comparar la polidioxanona en hilos con la policaprolactona y el ácido poliláctico, los estudios demuestran que el PDO es el hilo que mantiene por más tiempo la fuerza de tracción en comparación a los otros hilos. Y dura el tiempo suficiente para producir cicatrización y neocolagénesis. El hilo va a mantener un 70% de su fuerza durante los primeros 28 días. Pero esto va a ser dependiente de la preparación de la piel. Si yo no tengo lo suficientemente preparada la piel, probablemente esa capacidad de tracción teórica que tiene el hilo en estudios no va a ser de un 70%.
El hilo de polidioxanona se reabsorbe entre 182 días y 238 días, es decir, se habla de un periodo de reabsorción de 6 a 8 meses. Y se reabsorbe de una forma bien lenta, permitiendo un lifting de los tejidos con pocos efectos adversos a largo plazo. Es decir, es un material que a la larga trabaja bastante bien. Después, si alguien quiere pedirme la referencia bibliográfica, puede escribirme al Instagram y se las puedo mandar a su correo electrónico. Me dejan su correo electrónico y yo les mando todas estas referencias bibliográficas. Ventajas de la polidioxanona, que es un material poco invasivo, requiere poco tiempo de inactividad por parte del paciente, lo más que puede generar es uno que otro hematoma en el rostro del paciente y por lo general no deja cicatrices, o si dejan alguna cicatriz son prácticamente invisibles, porque intentamos, sobre todo cuando hacemos tracción extrema, dejar los puntos de ingreso lo más escondido posible. Hoy día voy a hablar de una técnica con anclaje en la gálea temporal. Entonces queda escondido en el cuero cabelludo y en caso de que haya alguna complicación, alguna cicatriz leve, va a quedar escondida en un área en que el paciente no la va a ver o va a ser prácticamente imperceptible. Entonces tenemos una gran cantidad de ventajas de este material por sobre los otros materiales. También existen los hilos de ácido poliláctico, que es un material que se empezó a usar hace mucho tiempo, principalmente con este tipo de hilos, que eran unos hilos llamados Silhouette Soft, un hilo que para mi gusto es muy caro para el efecto lifting que produce. Actualmente tenemos la misma presentación de hilos de polidioxanona, así canulados como los ven acá, con ácido poliláctico. Es un polímero biocompatible con el cuerpo que se deriva del ácido láctico. Es utilizado como sutura también, y la gran ventaja por sobre la polidioxanona, si pudiésemos hablar de alguna ventaja, es que el periodo de reabsorción es mucho más largo. Recuerden que la polidioxanona tiene un periodo de reabsorción de 6 a 8 meses. Con el ácido poliláctico tengo un periodo de reabsorción que va de entre 12 meses a 18 meses. Entonces el efecto mecánico que va a generar el hilo va a ser mucho mayor en el tiempo. También tengo hilos de policaprolactona, que son los hilos más recientes que han surgido en el mercado. También son reabsorbibles. Los hay monofilamentos, es decir, lisos para redensificar la dermis, como también los hay de tracción. El periodo de reabsorción de este hilo o de hidrólisis del hilo es de aproximadamente de 12 a 15 meses. Se habla de una duración promedio de 1 año y medio, a diferencia de la polidioxanona, que era 6 a 8 meses, del ácido poliláctico, que es hasta casi 2 años. Con la policaprolactona hablo de un periodo de reabsorción de 1 año a 1 año y medio. También genera una reacción fibrótica alrededor del hilo, lo que la cual va a mantenerse incluso después de la reabsorción completa del hilo. Entonces, en grandes rasgos, los hilos principales que vamos a encontrar son hilos lisos, como el que ven acá, que es un filamento, que es principalmente estimulador de colágeno, y los hilos espiculados, o hilos de tracción, o hilos CO, también le llaman. Y estos hilos torneados, que serían los escribos. ¿Ya? ¿Cuándo voy a ocupar esos escribos? Cuando quiero generar un poco más de reacción inflamatoria y un poco más de formación de colágeno. O si quiero dar cierto grado de volumen a los tejidos. ¿Ya? Por ejemplo, trabajar directamente sobre un surco nasogeniano. Pero me interesa principalmente hablar de la polidioxanona porque es el material más utilizado, el material más seguro y que ha demostrado mejores propiedades de formación de colágeno en el tiempo. Está bien que los otros materiales se mantienen durante más tiempo y se demoran más tiempo en reabsorberse, pero la calidad del colágeno que voy a formar con la polidioxanona siempre va a ser superior, porque va a ser un colágeno más natural, un colágeno tipo 1 y tipo 3, que es un colágeno más de juventud, un colágeno más elástico, un colágeno más joven, podríamos decir. Va a generar bioestimulación de los tejidos a nivel de epitelio, de dermis y de músculo. La gran ventaja del hilo de polidioxanona es que yo, por mucho que lo estoy insertando en la dermis, voy a tener modificación a nivel muscular y voy a tener modificación a nivel del epitelio. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se empiezan a generar conexiones de colágeno nuevas hacia arriba y hacia abajo. Podríamos decir que se empieza a adherir al sistema músculo-polineúrico superficial nuevamente. Además va a generar un soporte tecidual, un soporte a los tejidos por un efecto mecánico, es decir, si yo pongo hilos aquí y entrecruzo con otros hilos, voy a estar generando una malla de hilos que va a dar un soporte mecánico a los tejidos. Y esto va a formar un tejido de soporte que va a mantener el tejido en posición. Otro estudio que demuestra cómo la polidioxanona es mucho más superior que el ácido poliláctico en la formación de colágeno.
y cómo la polidioxanona aplicada con mucha cantidad de hilos genera más formación de colágeno que si aplico solamente un hilo de polidioxanona. Van a ver que en la presentación tengo un poco de portugués mezclado también en algunas diapositivas porque hay colegas de Brasil aquí, entonces quise dejar un poquitito de ellos para que puedan entender. ¿Cuál es el efecto biológico de los hilos? Va a generar un soporte tecidual, va a aumentar el metabolismo vascular, es decir, voy a formar vasos sanguíneos nuevos. Si formo vasos sanguíneos nuevos, voy a llevar más oxígeno al tejido, voy a llevar más irrigación, voy a llevar más nutrientes a los fibroblastos que necesitan trabajar. Y además aumenta el flujo linfático. Entonces permite depurar toda la zona que puede estar contaminada con producto de un mal drenaje linfático. Va a haber una estimulación de macrófagos inicial, que es súper importante para entender el efecto formador de colágeno del hilo. El hilo va a ser considerado por el cuerpo como un agente extraño, una sustancia extraña. Por mucho que sea biocompatible, es extraña y el cuerpo lo reconoce como extraño. Como es una sustancia extraña, el cuerpo va a intentar biodegradarlo o va a intentar digerirlo. ¿Cómo lo digiere? Con células del sistema defensivo de nuestro sistema inmune que tengan la capacidad de fagocitar. Y aquí entran en función los macrófagos. Estos macrófagos, al encontrarse con el hilo y darse cuenta que no son capaces de comérselo, de fagocitarlo, van a empezar a liberar mediadores químicos para estimular migración celular. Entonces, van a llegar, van a reconocer el hilo como extraño, van a liberar un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento transformante beta, principalmente factor de crecimiento transformante beta 1 y beta 3, y ese factor de crecimiento tiene un estímulo directo sobre el fibroblasto. Entonces va a permitir que el fibroblasto migre hacia el lado del hilo y empiece a generar colágeno alrededor del hilo. Entonces, la función principal del hilo es formación de colágeno por un proceso inflamatorio controlado. Estoy guiando una inflamación controlada para estimular un proceso inflamatorio subclínico. Cuando hablo de inflamación, no hablo de inflamación con edema, inflamación con vasodilatación extrema, etc. Principalmente un grado de inflamación que tiene un componente celular, un grado de inflamación que tiene un componente de migración celular. Entonces, estimulo macrófagos, hay una mejoría inmediata post procedimiento y el resultado máximo del hilo se ve alrededor de los 3 meses, que es el pic de formación de colágeno. El tratamiento va a durar de 1 a 2 años, pero a pesar de que la duración sea de 1 o 2 años, yo lo que voy a buscar en un principio es que el paciente no repita su tratamiento una vez al año. Yo voy a buscar que el paciente repita el tratamiento un poco antes, por ejemplo a los 6 o a los 8 meses. ¿Por qué? Porque todos los tratamientos que hacemos en la armonización orofacial van a intentar modular ciertas funciones que se han ido perdiendo. Por ejemplo, la toxina botulínica, más que la toxina botulínica para paralizar un músculo, para el fin de semana, para la fiesta del paciente, yo busco modular la musculatura. Y ese paciente que tenía una musculatura hipertónica en un principio, se transforma en un paciente con una musculatura más hipercinética. Es decir, yo modulo la fuerza muscular con la toxina botulínica. Con el hilo de polidioxanona voy a intentar hacer lo mismo, modular la función del fibroblasto. Esos fibroblastos que estaban en poca cantidad, que estaban dormidos, que no estaban trabajando, yo los modulo para que empiecen a formar más colágeno. Y esa modulación la logro repitiendo el procedimiento constantemente. Entonces, en un principio, puedo hacer una malla de hilos para redensificar, pero no puedo esperar un año para que el paciente vuelva. Yo necesito decirle, al principio vamos a necesitar repetir el tratamiento cada 4 meses o cada 6 meses. Después de que tus células se activen y empiecen a trabajar nuevamente, yo puedo empezar a hacerlo una vez al año o cada 2 años, pero una vez que ya tengo cierta actividad celular funcionando, una vez que modulé la función del fibroblasto y la función del colágeno. Se puede reforzar cada cierto tiempo, no hay ningún problema en estar aplicando 10 hilos hoy día, en 2 semanas más 10 hilos más, en un mes más 10 hilos más. Se puede combinar con cualquier otra técnica, se puede combinar con plasma y con plaquetas, con ácido hialurónico, siempre y cuando trabaje en planos diferentes, porque el ácido hialurónico contiene agua y el hilo se hidroliza con el agua, se deshace con el agua, entonces puede hacer que su proceso de hidrólisis sea mucho más rápido y se puede mezclar con toxina botulínica sin ningún problema. La ventaja es que reduce el estrés de la piel, el envejecimiento de la piel, mejora las arrugas y aumenta la luminosidad de la piel considerablemente. Aquí podemos ver una imagen histológica en tejido celular subcutáneo, veo tejido graso acá,
veo el hilo insertado. ¿Por qué el hilo se ve como si fueran dos hilos? Porque el hilo viene dentro de una aguja con esta forma, con forma de V corta. Entonces, por eso se le llama también el V-lift, por el hilo que viene en forma de V. Entonces, cuando se inserta el tejido, el hilo queda como si fueran dos hilitos, pero unidos en una parte central. Entonces, el corte histológico está hecho desde este punto de vista, así. Se cortó así, y por eso se ve aquí hilo, aquí es tejido subcutáneo, aquí veo neocolagénesis. Todo lo que veo acá son células inflamatorias, fibroblastos que están llegando y están produciendo colágeno. Y todas estas fibras azules también es colágeno neoformado. ¿Ya qué colágeno es? Colágeno tipo 3 en un principio y después colágeno tipo 1, que son los colágenos de la juventud, los colágenos tensores. Sus principios de acción, primero por un proceso de cicatrización de la herida después del daño que produce la aguja. Ya el hecho de entrar con una aguja o con una cánula genera un proceso de herida y esta herida genera un proceso de cicatrización. Entonces se genera cicatrización en el área de punción. Hay un daño localizado que va a producir un efecto inflamatorio con migración celular, con liberación de plaquetas y liberación de factores de crecimiento y principalmente activación de fibroblastos, que es lo que planteé hace unos minutos atrás. Lo que buscamos principalmente es activar función fibroblástica. Esta activación de fibroblastos se va a dar por un principio mecánico que es ocupado en los hilos lisos. No sé si todos los que están oyendo esta conferencia han ocupado hilos lisos. Pero estos hilos lisos, después de aplicarlos, voy a modificar un poco la cámara aquí para verme, después de aplicarlos e insertarlos en la piel, yo tengo que hacer un leve giro. Este giro ha demostrado con estudios, principalmente de acupuntura, por una doctora llamada Ellen Langevin, que es una médico acupunturista. Ella demostró que se producía una remodelación del tejido conectivo después de hacer giros en agujas de acupuntura. ¿Por qué? Miren esta imagen. ¿Se acuerdan que dijimos que el fibroblasto, cuando está envejecido, pierde su conexión con la matriz extracelular y está alejado de las fibras desorganizadas? Una vez que el hilo se inserta y se produce el tejido, se produce un envolvimiento, voy a ocupar una palabra que ocupa la doctora Amin, se chicotean el colágeno, entonces el colágeno como que se empieza a envolver alrededor del hilo o alrededor de la aguja, y eso tracciona fibroblastos hacia el hilo. Esta atracción de fibroblastos hacia el hilo produce una estimulación mecánica en el fibroblasto que conecta el tejido conectivo, el colágeno, con el citoesqueleto del fibroblasto. Entonces, súper importante cuando trabajo con hilos lisos, generar este movimiento de torneo o de giro en el hilo solamente con los hilos lisos. Ya los hilos de tracción no se pueden girar. Lo giro y permite atraer los fibroblastos y permite reorganizar el colágeno para producir una activación verdadera del fibroblasto y formación de colágeno de buena calidad. Entonces, estudios microscópicos, histológicos, que muestran cómo después de insertar la aguja y girar la aguja, el colágeno se envuelve alrededor de la aguja y alrededor del hilo y atrae fibroblastos. Entonces, es súper importante este paso cuando aplico el hilo. El giro para realizar activación del fibroblasto. Si no activo el fibroblasto, no tengo una producción de colágeno de buena calidad. Los estudios también demuestran que el hilo produce formación del tejido de granulación, formación de colágeno, neovascularización y lipólisis. Y vamos a analizar estos resultados inmediatamente. Aquí vemos hilos lisos aplicándose en todo el contorno del rostro. Hay distintas técnicas de aplicación, vamos a hablar de algunas. Técnicas que pueden seguir las líneas de envejecimiento, técnicas que se hacen en contrario a las líneas de envejecimiento. Depende si yo quiero redensificar, hacer más grueso el tejido, o si quiero adelgazar el tejido. Entonces, la dirección del posicionamiento de los hilos va a ser principalmente asociado a eso. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Quiero redensificar la piel o quiero disminuir el tamaño del tejido adiposo? ¿Por qué? Porque yo, al aplicar los hilos, y sobre todo cuando aplico gran cantidad de hilos lisos, hilos monofilamentos, no los hilos de tracción, los hilos para redensificar, logro contracción del tejido graso subcutáneo. Esto se logra cuando aplico una cantidad de hilos suficiente. Y teóricamente, esto dice la literatura y este paper que viene acá, que es muy interesante, si alguien lo quiere leer después se lo puedo mandar, cuando yo inserto hilos, los hilos van a permitir que el tejido tenga cierto movimiento y cierta contracción. Y la contracción se va a generar del lado donde tengo más hilos
perdón, del lado donde tengo menos hilos hacia el lado donde tengo más hilos. Lo voy a explicar al tiro con la diapositiva siguiente. Si ustedes ven acá está el tejido graso subcutáneo, celular subcutáneo. Aquí tengo tres hilos aplicados y acá un hilo aplicado. Entonces, el hecho de que yo tenga más hilos acá va a hacer que el tejido se contraiga del lado donde hay menos hilos hacia el lado donde tengo más hilos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un contorno mandibular, definir un contorno mandibular y quiero que el tejido del cuello se me levante, yo tengo que poner menos hilos en el cuello y más hilos en la parte superior. Eso va a hacer que la contracción del tejido y la contracción del tejido celular subcutáneo me permita generar cierto efecto lifting con hilos lisos. ¿Cuáles son los efectos del hilo? Van a formar colágeno, eso ya lo nombramos, es un potente estimulador de colágeno. En el lugar donde yo lo ponga voy a formar colágeno. Lo pongo a nivel del músculo, voy a formar colágeno en el músculo. Hay técnicas de aplicación de hilos en 90 grados para trabajar ligamentos y trabajar músculo. Lo pongo en tejido celular subcutáneo, voy a formar tejido celular subcutáneo, voy a formar colágeno en el tejido celular subcutáneo. Lo pongo a nivel dérmico, voy a formar colágeno a nivel dérmico. Y esta formación de colágeno va a permitir, acá hay un hilo en color azul, va a permitir que se generen nuevas conexiones que van a unir el tejido más superficial de la dermis con el sistema musculoesquelético superficial. Aquí hay una muestra histológica, acá veo la inserción de un hilo, colágeno nuevo formado, y fíjense cómo se generan estas redes de colágeno nuevo que traspasan todo el tejido celular subcutáneo y que pueden llegar casi hasta la epidermis y se conectan con el sistema musculoesquelético superficial. Esto genera que el resultado del hilo dé la impresión de que la piel del paciente está más apretada, más condensada por este efecto de contracción. El segundo efecto que genera es aumento de la vascularización. ¿Por qué? Porque como voy a empezar a formar colágeno, necesito que los fibroblastos tengan más oxigenación, más circulación, más nutrientes. Entonces empiezo a ver formación de vasos sanguíneos nuevos. Vasos sanguíneos nuevos, vasos sanguíneos nuevos. Eso hace que la hidratación de la piel cambie mucho. Una de las cosas que los pacientes más relatan es que el brillo cambió, que la hidratación de la piel cambió, que el color de la piel cambió, cosa que no obtenemos con otros materiales. Hay muchos bioestimuladores que generan un colágeno muy rígido que van haciendo que la vascularización se pierda. Se empieza a reemplazar todo el tejido conectivo por colágeno y pierdo espacio para los vasos sanguíneos y los rostros de los pacientes empiezan a quedar con un color muy blanco, muy pálido, con mucho colágeno, bien rígido, poco expresivo, pero con un color muy pálido. Con el hilo ustedes van a lograr un color bien natural porque aumenta la vascularización. Y el tercer efecto es el efecto de lipólisis. Este efecto de lipólisis se descubrió porque son hilos que se usan principalmente en Corea, en Japón, donde el formato de los orientales es un poco más redondo. Entonces, ellos tienen la posibilidad de ocupar muchos hilos en una sesión. Aplican 100, 150 hilos, 180 hilos en una sesión, y se ha demostrado que aplicado en el tejido celular subcutáneo produce contracción y produce un efecto de lipólisis. Esta lipólisis es dada principalmente por la formación de vasos sanguíneos nuevos, que permite el aumento de la oxigenación y el aumento de la oxidación de los triglicéridos de los adipocitos. Pero esa es la cantidad de hilos que se ocupan para hacer lipólisis. Se fijan, son cantidades sorprendentes. Yo trabajo con hilos en grandes cantidades, sí, pero he ocupado máximo en una sesión 70 hilos, que les voy a mostrar una imagen más hacia adelante. Por lo general yo le digo al paciente, si te vas a hacer hilos, tenemos que hacer la cantidad de hilos suficientes para lograr un cambio. No saco nada con ponerte un hilo por lado o 2 hilos por lado. Yo necesito una gran cantidad de hilos porque mientras más cantidad de hilos se apliquen, más va a ser la formación de colágeno. Y además la distancia entre cada hilo tiene que ser específica. Se aconseja en la literatura que la distancia entre un hilo y otro sea entre 0,2 centímetros, máximo 1 centímetro. Entonces, si tengo pocos hilos, probablemente los hilos me van a quedar tan espaciados que el cambio no va a ser notorio. Entonces, necesito explicarle a mi paciente que los hilos son cantidad dependiente. Quiero formar mucho colágeno, necesito muchos hilos. Quiero formar poco colágeno, voy a ocupar pocos hilos. Los estudios, esto ya lo dijimos, perdón, voy a avanzar. Aquí vemos distintos mapeos, distintas técnicas de aplicación de hilos lisos. ¿Cómo sé que son hilos lisos? Fíjense que tengo el tope del hilo y no tengo ningún trozo de hilo saliendo hacia afuera. Siempre que yo tengo hilos lisos,
Ahí. Tengo la aguja y no tengo nada de hilo saliendo por atrás. A diferencia de los hilos especulados, en que tengo una cola de hilo que está saliendo hacia afuera. Vamos a ver inmediatamente cómo se usa. ¿Por qué? Porque la idea del hilo especulado es que quede un hilo hacia afuera y que yo pueda hacer este efecto de tracción y generar el anclaje en el lugar que quiero anclar. Entonces aquí hay distintos mapeos. Esos mapeos se diseñan de acuerdo a las necesidades del paciente. Decirle siempre se hace así, estaría hablándole de algo que es incorrecto, porque cada paciente es distinto. En algunos pacientes yo voy a querer traccionar el tejido hacia arriba, en algunos pacientes voy a querer traccionar el tejido hacia atrás. Entonces, mi posición de los hilos, acuérdense que van a hacer que el tejido se desplace de donde hay menos hilos hacia donde hay más hilos. Pero como recomendación inicial, yo les diría que siempre es bueno generar cruces entre los hilos. Entrecruzar los hilos, así, formando una malla, porque en cada área donde se entrecruzan los hilos voy a tener más formación de colágeno. Voy a tener un punto de formación de colágeno extremo, un punto de mucha formación de colágeno. Entonces tengo distintas técnicas de inserción. Tengo técnicas uno al lado de otro, tengo técnicas en malla como la que ven acá, tengo una técnica que se llama en curva concéntrica, que se usa mucho cuando trabajamos en las patas de gallo, las rítides perioculares. Tengo una técnica que es como si fuesen unos bigotes de gato cuando trabajamos el código de barras. Tengo una técnica de tejido en que se ponen hilos en una dirección y después, con mucho cuidado, se va haciendo un entrelazado. Es una técnica un poco más complicada, pero que se puede hacer y que permite un máximo área de contacto entre hilo e hilo. Ya, por ejemplo, esa es una paciente que yo le apliqué en una sesión casi 70 hilos, en que hice principalmente técnicas de malla, entrecruzando los hilos, fíjense, hilos en una dirección, siguiendo la línea de envejecimiento, y otros hilos en sentido contrario a la línea de envejecimiento. ¿Qué logro con esto? Mayor contracción del tejido, mayor soporte tecidual. Van a ver la foto del antes y el después de ella, de una paciente que trabajamos para un congreso, para una presentación con video que hice hace unos años atrás. Aquí veo la técnica de tejido, fíjense que da para darse cuenta que hay uno que está por debajo y otro por encima. Es una técnica un poco más compleja, pero que da bastante soporte al tejido. Se ocupa mucho cuando tengo cicatrices de acné, ¿ya? Porque logro una formación de colágeno de mejor calidad y se genera un tejido bastante bueno. Sigamos. Vectorización. La vectorización es el diseño o el dibujo que voy a hacer con los hilos. Las vectorizaciones pueden encontrarlas en libros, diciéndoles pongan tantos hilos acá, pongan tantos hilos acá, pero a mí me gusta personalizar las vectorizaciones de acuerdo a lo que quiero lograr con el paciente. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, contracción del tejido, pongo hilos en una dirección. Si quiero generar tracción del tejido, pongo hilos en otra dirección. Pero lo que me gusta mucho hacer es entrecruzar hilos. Hilos en una dirección, hilos en otra. Eso forma una malla de soporte tecidual que es bastante efectiva. Entonces aquí vemos distintos mapeos de catálogos de hilos. Por ejemplo, vemos un mapeo para frente, en que hay hilos que se ponen en sentido horizontal, otros que se ponen en sentido vertical. Para trabajar un lifting completo del rostro también, mallas y cruces de hilos en distintas direcciones. También vemos un mallaje para trabajar surco nasogeniano. A mí la verdad que el surco nasogeniano me gusta trabajarlo abriendo la arruga. Con algunos hilos, como está acá, lo que ven en verde son hilos torneados, los hilos screw o hilos multifilamentos que se pueden poner directamente bajo la arruga. Eso va a generar una traba a esta bisagra que se está generando en el tejido y en sentido contrario a la arruga pongo hilos lisos en la otra dirección para generar apertura de la arruga. Da resultados bastante buenos. Otro mallaje para patas de gallo, para arrugas perioculares, un mallaje para el valle de las lágrimas, o la línea, o la gotera de las lágrimas. En poquito tiempo más van a ver una técnica nueva que se está lanzando, la doctora Roberta Fontanari, que no sé si está conectada ahora, pero después les voy a hablar un poquito de ella. Está generando una técnica para trabajar ojeras que es muy buena, ¿ya? Se trabaja con hilos específicos en esa área, en algunas partes específicas. No voy a hablar mucho del detalle porque ella después lo va a presentar en algún momento. Técnicas para trabajar todo el contorno mandibular, técnicas para trabajar arrugas de glabela, abrir el entrecejo, técnicas para trabajar arrugas frontales,
En este caso ven hilos en color verde porque son hilos que dan un poquito más de volumen. Técnicas para abrir líneas de marioneta, poniendo en la misma dirección de la arruga hilos que den un poco de volumen, que generen un poco más de inflamación, y en sentido contrario a la arruga, hilos que van a abrir el tejido y van a bloquear el movimiento de bisagra. Tengo técnicas para cuello, para redensificar cuello. Importante considerar que si no tengo la espesura dérmica adecuada, el hilo va a empezar a salir, entonces es importante evaluar la espesura dérmica de ese cuello, probablemente en un principio trabajando con algún bioestimulador que redensifique esa piel y haga que se ponga un poquito más gruesa. Técnicas para conseguir hipólisis de papada y técnicas para firmar papadas después de algún tratamiento de lipólisis química. Recomendaciones. Siempre es importante que el paciente no esté tomando anticoagulantes. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que se hace con agujas. Y siempre que hago tratamientos con agujas, tengo riesgo de generar hematomas. Entonces, si no puedo suspender el anticoagulante porque el paciente es dependiente de un anticoagulante y el médico que está tratando ese problema de coagulopatía no permite el uso de anticoagulante, yo puedo tratar con algunas terapias preventivas para hematomas. Por ejemplo, el uso de cremas con vitamina K, previas al procedimiento y posterior al procedimiento. El uso de árnica en pastillas sublinguales y el uso de homeopatía con ledonpalustre. El ledonpalustre es un medicamento homeopático que tiene un bastante buen efecto antiinflamatorio. Importante que el área de entrada del hilo esté siempre limpia. Y si voy a hacer hilos de tracción en que voy a entrar con una aguja más grande, tiene que quedar cubierta con una cinta adhesiva, con un Steri-Strip o con un micropor. El paciente no puede maquillarse ni usar cosméticos al principio. ¿Por qué? Porque van a quedar muchos agujeros y el cosmético podría ingresar y generar un tatuaje, dependiendo si el cosmético tiene algún componente que pueda generar una reacción de tatuaje. Es importante el descanso facial relativo, es decir, por mucho que yo haya aplicado solamente hilos lisos, debo indicarle al paciente que el paciente no puede mover mucho su rostro, sobre todo si hice lifting con hilos de tracción, porque el paciente va a estar estirado y si hace mucha mímica facial, esa mímica va a hacer que las espículas se desgarren y pierda el efecto de tracción que generé en ese paciente. Entonces se le indica al paciente reposo facial relativo. Yo le digo a los pacientes, es un día para que usted se olvide del mundo, ya para que usted hable como una princesa, se ría así, para que no haga mucha gesticulación. No puede comer un sándwich muy grande, no puede comer un perro caliente, un completo, si estamos acá en Chile, porque el movimiento exagerado puede hacer que el hilo se mueva. Ese hilo se va a integrar al tejido, pero se empieza a integrar alrededor del día 7. Entonces, la fibrosis que necesito para que el hilo se mantenga en posición se tiende a obtener aproximadamente el día 7. Entonces, en los primeros 7 días es súper importante que el paciente tenga reposo facial relativo. Bien, en Brasil se ocupa mucho que después de hacer lifting dejan al paciente con cintas, con parches, con micropores, para que el paciente no tenga movimiento facial. La verdad es que yo no lo hago, pero es una forma de mantener el tejido en posición. Entonces, es importante que el paciente, si quiere mantener su efecto lifting, que tenga poco movimiento facial, que evite dormir con la cabeza hacia abajo durante 2 o 3 días. Y es importante, como estoy induciendo formación de colágeno, necesito precursores para la formación de colágeno. Una cosa que no hemos hablado acá, pero el estado general del paciente es muy importante. El paciente tiene los niveles adecuados de vitaminas para formar colágeno. El paciente tiene los niveles adecuados de vitamina C, por ejemplo. Está consumiendo colágeno hidrolizado para formar colágeno porque necesito los elementos, los aminoácidos esenciales para formar colágeno. Entonces, yo siempre en un tratamiento voy a mostrarle aquí algo. En los tratamientos formadores de colágeno, yo le indico a mi paciente que tiene que tomar algún tipo de colágeno hidrolizado. Yo tengo acá en la consulta y le incluyo dentro de su tratamiento al paciente la toma de colágeno hidrolizado mínimo por 3 meses, durante este tiempo en el que voy a estar induciendo formación de colágeno, porque necesito los aminoácidos suficientes para formar colágeno y necesito el mediador más importante para la formación de colágeno, que es la vitamina C. Hablar de formación de colágeno es una clase que podría demorarme 2 horas de hablar de la bioquímica y de la formación de colágeno, pero es súper importante que necesito para la formación de colágeno vitamina C y necesito los aminoácidos necesarios para formar el colágeno. Entonces el paciente debe tomar colágeno hidrolizado, que generalmente 10 gramos de colágeno en la noche, porque en la noche es donde se liberan algunas hormonas que permiten la síntesis de tejido.
La vitamina C, 1 gramo si el paciente no es fumador y 2 gramos si es fumador. ¿Ya durante cuánto tiempo? Durante el tiempo que estoy estimulando formación de colágeno. Obviamente un paciente fumador va a tener un efecto mucho peor en la formación de colágeno. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los hilos? Infecciones previas. En un lugar donde hay infección no debería poner un hilo. Un implante anterior, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan pacientes, sobre todo pacientes que migran de un médico en otro o de un armonizador en otro, y se hicieron un tratamiento y llegan a decirte quiero que me hagas hilos. Y tú le ves su cara y te das cuenta que tiene un relleno permanente. Yo soy muy cuidadoso con eso, ¿ya? Porque yo no sé qué material se puso el paciente abajo. Y puede ser un material que si yo entro con la aguja dentro del hilo, podría activar un proceso inflamatorio crónico y generar un proceso inflamatorio agudo y generar un granuloma, por ejemplo. Entonces, yo personalmente no trabajo en un paciente que tenga un tratamiento anterior sin saber y estar bien seguro que es el material que tiene puesto el paciente antes. Pacientes formadores de queloides también deberían tener contraindicación. ¿Por qué? Porque yo voy a estimular colágeno y un paciente que forma queloides forma un colágeno de mala calidad, más desorganizado, y voy a generar una migración principalmente de unas células que se llaman miofibroblastos. Van a producir un colágeno más desorganizado y podría complicar la condición del paciente. Algunas enfermedades autoinmunes, sobre todo enfermedades relacionadas con el tejido conectivo, artritis, lupus, esclerodermia, síndrome de Sjögren, que son enfermedades que se relacionan con enfermedades autoinmunes y enfermedades del colágeno. Obviamente, si yo tengo un poco de conocimiento de medicina y trabajo más en el área, yo puedo hacer un titulaje de anticuerpos y si está con títulos de anticuerpos bajos, yo podría trabajarlo sin ningún problema. Pero si no se manejan en lecturas de exámenes de anticuerpos, yo les aconsejo que no trabajen en estos pacientes con enfermedades autoinmunes, sobre todo enfermedades del colágeno. Algunas contraindicaciones relativas, pacientes en proceso de adelgazamiento, porque son pacientes que probablemente no van a tener el efecto que van a querer, porque en el adelgazamiento va a haber más caída del tejido, entonces ustedes van a intentar levantar por un lado, pero van a estar perdiendo tejido por otro lado. A menos que el paciente tenga muy claro que, que el hecho de trabajar con hilos les va a permitir ayudar a mantener el tejido en posición. Pacientes fumadores y pacientes con más de 70 años. Pacientes con más de 70 años que tienen un colágeno muy desorganizado, poca cantidad de fibroblastos en su piel, pocas conexiones entre el fibroblasto y la matriz extracelular, probablemente el resultado no va a ser bueno. ¿Qué harían esos pacientes? Yo buscaría estimular al fibroblasto con preparados autólogos, con plasmar con plaquetas, con fibrina rica en plaquetas, y después de una preparación, durante un tiempo bastante prolongado, ahí recién yo pensaría en entrar con hilos en el rostro del paciente. Ya hablamos de que el efecto máximo de formación de colágeno es a los 3 meses, que se genera luminosidad en el tejido, que se definen los contornos faciales y corporales porque activa una lipólisis fisiológica y va a prevenir la pérdida de colágeno mismo. Ventaja, tratamiento rápido, económico, entre comillas, económico depende de la cantidad de hilos que ponga, económico en comparación a otros bioestimuladores, no produce alergias, la polidioxanona es un material que no les va a producir alergia. Hay mucha gente que a veces me escribe, alumnos que han hecho cursos conmigo, me preguntan, Javier, ¿sabes que tengo este problema? El paciente está con alergia al hilo. Probablemente no es una alergia, probablemente contaminaste el hilo con alguna cosa, el punto de entrada estaba sucio y entraste y contaminaste. Es muy difícil que la polidioxanona genere alergias. Me debería decir que es casi imposible. Sí puedo contaminarla y generar una sobreinfección en el área. Y si se genera una infección, por ejemplo, en el punto de entrada y recorre todo el camino del hilo, el hilo no se va a integrar, porque la infección impide el proceso reparativo. El proceso reparativo es el que va a formar colágeno. Permite una reincorporación a las actividades bastante rápido, puede ser retocado las veces que se quiera, el hilo reabsorbió los 6 meses aproximadamente y se puede combinar con otras técnicas que ya conversamos. Desventajas. En un principio es difícil conseguir el diseño apropiado para cada paciente. Entonces esto lo va a dar la práctica, lo va a dar el estudio, lo va a dar el aplicar hilos. Mientras más hilos aplico, mejores diseños voy a lograr. Es importante manejar las falsas expectativas del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Muchos pacientes llegan con la idea de que con 2 hilos va a lograr levantar el rostro hasta el infinito y más allá. Eso es imposible. Si yo quiero lograr un buen efecto lifting, requiero preparar el rostro del paciente. Entonces debo seleccionar muy bien los pacientes, optimizar el número de hilos que voy a ocupar,
distribuyendo de la mejor forma para generar el efecto biológico que quiero, y tengo que tener claro que puedo producir hematomas. El paciente me puede decir, ah, pero ¿puedo quedar con alguna marca? Sí, puedes quedar con alguna marca. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con aguja. Y el rostro, puedo ser un ninja poniendo hilos y el riesgo de dejar moretones o hematomas siempre existe. ¿Ya? Yo, por ejemplo, me hice hace unos días atrás, 2 días atrás, tratamiento acá y acá, y fíjense cómo estoy de moretones, más haciéndoselo uno solo. Fíjense algunos resultados, cómo se puede generar un levantamiento del tejido y cómo se puede generar un lifting del tejido, traccionando de manera correcta cuando preparo el tejido de forma correcta. Cómo puedo disminuir los códigos de barra mezclando con otras técnicas. Yo voy a ser bien honesto, nunca ocupo los hilos solos. Yo siempre preparo las pieles de mis pacientes con octólogos, preparo las pieles de mis pacientes con vitaminas, preparo las pieles de mis pacientes con nutracéuticos. Hago que el paciente esté en una condición adecuada para recibir el lifting que le voy a realizar, porque quiero resultados buenos. Yo quiero que mi paciente vuelva y que quede contento. Entonces, no solamente por hacer el hilo voy a hacer el hilo sin preparar la piel del paciente. El paciente tiene que saber que se va a hacer hilos y requiere una preparación previa, requiere una redensificación de la dermis. Este fue el primer caso de paciente con hilo, una paciente que yo creo que esa foto es del año 2012, fue trabajada principalmente con hilos lisos, no recuerdo si fue hilo de tracción, creo que solamente hilos lisos mezclado con plasma con plaquetas. Fíjense cómo la piel cambia, cómo la flacidez se puede mejorar trabajando con hilos lisos mezclado con técnica de plasma con plaquetas. En esa época yo trabajaba solamente plasma con plaquetas. Actualmente trabajo solamente fibrina rica en plaquetas inyectables. Tengo mejores resultados, más bioestimulación, más efecto de tracción en la piel, mejor liberación de factores de crecimiento. Entonces, fíjense cómo cambia la piel, cómo mejora la textura de la piel, cómo mejora el brillo de la piel, cómo mejora la densidad de la piel haciendo un tratamiento con una buena preparación. Otro caso de una paciente, voy a irme un poquito más rápido para alcanzar a pasar todo. Un cuello, fíjense cómo se puede mejorar la calidad del cuello, pero fíjense también cómo un cuello con una dermis muy atrófica puede hacer que la puntita del hilo empiece a verse. Esas son puntas del hilo que producto de una dermis muy atrófica empiezan a quedar más superficializados y esas puntas hay que tratarlas porque el paciente siente que le están clavando. Entonces generalmente o se saca el hilo o se busca la punta y se corta. Otros casos que hemos hecho un curso de estética y ortopedia, fíjense cómo una vectorización correcta genera un reposicionamiento del triángulo facial, como ese triángulo que está invertido y se ve el rostro cuadralizado, se puede reposicionar el tejido. Otra paciente que también muchos años en tratamiento, una paciente muy querida mía que falleció hace unos años atrás, pero ella no autorizó a tener su foto en todos los cursos. Más siempre ella decía, ah, yo soy la paciente de los cursos. Una paciente que le empezamos a trabajar su piel con plasma con plaquetas, con hilos lisos, con hilos de tracción. Fíjense cómo el formato del rostro se modifica, reposicionando los tejidos, cómo la piel se modifica, cómo esta área del contorno ocular, que es un área muy difícil de trabajar, se puede redensificar y una ojera mejora sin necesidad de hacer relleno. Vamos a hablar un minuto del lifting, pero porque hablamos de bioestimulación principalmente, pero ahora vamos a hablar de lifting, cómo generar efectivamente ese efecto de tracción. Y una vez que terminemos con esta etapa ya llevamos casi 1 hora y media, vamos a dar un espacio para preguntas. Yo siempre, cuando aprendí a hacer hilos, me generé expectativas súper falsas, expectativas poco realistas, porque me enseñaban los hilos como hilos que generaban un efecto lifting, y que generaban un efecto lifting real. ¿Qué pasaba? Nunca me explicaron la cantidad de hilos que tenía que trabajar. Estoy hablando del año 2012, cuando empecé a poner hilos. Nunca me hablaron de una preparación de la piel, nunca me hablaron de una selección del paciente correcto. Me decían que poniendo los hilos y traccionándolos generaba un efecto lift. Y lamentablemente el hilo, si no hay una preparación correcta de la piel, no logra generar un efecto lifting real. Puede traccionar por un tiempo, sobre todo si no manejo los volúmenes del rostro del paciente, paciente con mucho volumen graso que va a estar generando peso, y yo intento traccionar si no tengo un volumen adecuado, si no disminuí el volumen, sobre todo en el área del jaw, o si no preparé la piel redensificando la dermis primero, no voy a generar un efecto lifting que se genere de buena manera. Es muy importante para lograr un efecto lifting que sepamos que el hilo requiere un punto de fijación.
Lamentablemente, los hilos vienen con unas espículas para realizar fijación, pero esa fijación que generamos no es una fijación tan efectiva en el tiempo. ¿Por qué? Porque hablamos de que las espículas ya a los 7 días empiezan a absorberse y la capacidad de mantener el tejido posicionado no es tan eficiente. Entonces, es necesario que yo de partida elija muy bien el punto de fijación y elija muy bien la técnica con la que voy a fijar el hilo, ya sea con un anclaje interno o con un anclaje externo o con un anclaje a nivel de los ligamentos verdaderos del rostro. Otra cosa que necesito saber para generar un efecto lifting es la dirección en la cual voy a hacer el lifting. ¿Por qué? Porque hay muchas técnicas, y voy a mostrar acá, porque en este libro que habla de las técnicas coreanas, habla de una técnica que se llama levantamiento en bloque. No estoy en contra de ninguna técnica, solamente estoy dando mi visión. Una técnica de levantamiento en bloque que genera tracción de los tejidos en bloques, pero generalmente son técnicas de tracción que están diseñadas para rostros con formatos orientales. Son técnicas que fueron diseñadas en Corea. ¿Cuántos de nuestros pacientes tienen formato de rostro orientales o formatos más ovalados? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tracciono en bloque, genero principalmente tracción hacia atrás y dejo estos rostros completamente ovalados. Nuestros pacientes más caucásicos tienen formatos más alargados, entonces yo necesito evaluar hacia dónde va a ser la dirección del lifting. Voy a hacer una tracción hacia atrás, que probablemente me va a dejar una cara más chata, más aplanada, sin volúmenes, o voy a generar una tracción hacia arriba. Muchas veces en nuestros pacientes, cuando tienen caída del tercio inferior, yo necesito traccionar más hacia arriba que hacia atrás. Entonces es importante hacer una técnica de evaluación de la dirección en la que voy a generar mi lift. Entonces, con el mismo dedo evalúo, el resultado queda mejor si tracciono hacia arriba o si tracciono hacia el lado. Tengo que tener en consideración dónde voy a dejar esa piel que voy a estar traccionando también. Entonces es importante evaluar si voy a traccionar hacia arriba o hacia atrás, además de evaluar el punto de fijación que voy a realizar. Entonces, generalmente yo hago puntos de fijaciones en áreas donde tengo ligamentos verdaderos, tengo todo el área del arco cigomático, o hago un anclaje a nivel del cuero cabelludo en la gálea temporal. Esta es un área que me permite un anclaje correcto, un punto de fijación correcto. ¿Por qué? Porque si yo hago un punto de fijación correcto, toda la fuerza y el peso del tejido va a intentar tirar el hilo hacia abajo, pero si yo tengo una fijación correcta y un buen punto de fijación, eso va a soportar el peso del tejido hasta que el hilo logre integrarse al tejido y empezar a formar la fibrosis que necesito. Esa fibrosis se empieza a lograr recién el día 7 y la fibrosis empieza a ver más efectiva a partir de la tercera semana. Entonces, necesito un buen punto de entrada con un buen punto de fijación que se puede lograr a través de distintas técnicas, por ejemplo, técnicas de anudados internos de los hilos, que es una cosa que yo ocupo mucho. Entonces, busco siempre un punto de fijación que sea a nivel de ligamentos verdaderos, o a nivel de gálea temporal. Ya aquí yo tengo un área donde tengo mucho tejido colágeno que me permite un buen punto de fijación. Otra forma de formar un punto de fijación bueno es hacer un punto de fijación con hilos lisos. Es decir, en el punto donde voy a hacer mi fijación, mi punto de soporte del máximo peso del hilo, poner muchos hilos lisos para que se forme un tejido fibroso de colágeno que me van a servir como punto de fijación para el lifting que voy a realizar. Entonces, si no tengo muy claro dónde voy a realizar mi punto de fijación y digo, me voy a agarrar de los ligamentos, yo puedo poner muchos hilos lisos acá para permitir un colágeno más denso que permita agarrar el hilo con las espículas de una forma correcta y que esa tracción se mantenga en el tiempo. Eso se hace con hilos lisos. ¿Cuánto tiempo después yo logro un punto de fijación firme con hilos lisos? Mínimo 30 días después de la inserción de los hilos lisos. Entonces debería hacerlo en etapas. Pongo los hilos lisos, hago mi malla acá, refuerzo mi punto de fijación y después me tiro con hilos de tracción. Pero después recién de un mes, porque ya después de un mes yo voy a tener una formación de colágeno lo suficientemente buena para generar la tracción que necesito. Si no voy a hacer esa fijación o formación de punto de fijación con hilos lisos, yo debo evaluar de dónde me voy a agarrar para hacer el efecto lifting, para tener ese punto de fijación que me mantenga el peso a distancia. Entonces puedo agarrarme de ligamentos verdaderos,
o puedo generar un nudo, que puede ser un nudo externo o interno, para poder anclar el hilo dentro del tejido y que soporte la fuerza hasta que el hilo empiece a integrarse al tejido conectivo. Entonces es muy importante evaluar eso. ¿Dónde estoy haciendo mi fijación? ¿Estoy haciendo un anclaje o no estoy haciendo un anclaje? Porque si ustedes no hacen un anclaje y están ocupando pocos hilos, el efecto lifting va a ser poco. Por ejemplo, esta técnica de lifting en bloque es una técnica que ocupa 9 hilos de tracción por lado, es decir, 18 hilos. Con una cantidad tan importante de hilos, con 9 hilos por lado, yo no necesito hacer una fijación. ¿Por qué? Porque cada hilo va a estar apoyando al otro en este proceso de tracción. Pero si voy a trabajar con 2 hilos, que es lo que generalmente hago yo cuando hago un lifting, necesito un apoyo para mantener el tejido fijo. Ese apoyo lo puedo lograr, como les dije, con un nudo interno, que es un poco difícil porque necesito hacer un agujero un poco grande, hacer un nudo con una habilidad lo suficientemente buena para que después quede metido dentro de todo el tejido. Y en ese nudo que voy a hacer va a haber una gran cantidad de formación de colágeno. Es un punto donde voy a formar tanto colágeno que va a poder soportar el peso del tejido que va a tender a caer. Hay distintos tipos de hilos, ya, por ejemplo, hilos lisos, hilos espiculados unidireccionales, hilos espiculados bidireccionales, hilos espiculados con espículas en distintas direcciones. Tenemos en la empresa estética de ortopedia hasta hilos con 12 direcciones de espículas para generar un efecto lifting mucho mayor. Después pueden pedir el catálogo, creo que lo están publicando acá, si no me equivoco. Lo publicaron ahí, señoritas. Acabamos de compartir el catálogo de nuestros hilos. Es súper importante que miren el catálogo porque van a ver que hay una cantidad de hilos sorprendentes. Estética de Ortopedia es la empresa que tiene mayor cantidad de hilos y diseños acá en Chile. Y unos hilos de excelente calidad, que son los hilos AFAD. Aquí pueden ver distintos tipos de hilos. Todos estos espiculados, todos estos para hacer tracción, unidireccionales. Los spike, que son espículas en distintas direcciones. A mí me gusta, la verdad, ocupar este. Yo principalmente ocupo el ancho, que es este que está acá. Pero tenemos también hilos prensados, que son los que es la evolución de lo que está viendo ahora. Hilos con 2 agujas, hilos montados en agujas, hilos montados en cánulas, distintas alternativas para las elecciones del operador. Consejo: están partiendo con hilos de tracción, trabajen siempre con cánula. La cánula les permite mantener el plano de trabajo. Cuando ustedes trabajan con agujas y están recién partiendo y no saben identificar muy bien los planos de trabajo, porque es muy importante en los hilos trabajar en el plano correcto, yo me puedo ir a un plano más profundo y generar alguna complicación como agarrar un vaso sanguíneo. Mayor complicación que una hemorragia no voy a tener, pero no voy a poder generar el efecto de tracción que quiero generar. La gran diferencia entre los hilos COG, estos espiculados y los prensados, es que la reabsorción del hilo prensado va a ser mucho más uniforme en relación a la reabsorción que va a tener estas espículas. Acuérdense que la espícula ya a los 7 días empieza a perder algo de fuerza de sujeción. Miren lo que hace el hilo bidireccional. El hilo bidireccional, más que empujarme el tejido hacia arriba, me junta el tejido en la porción central. Aquí hay un trozo de carne de cerdo, trabajando un hilo bidireccional en la capa de mayor contenido graso, que es la capa donde trabajamos en el rostro, y fíjense que lo que hace en el fondo es reunir el volumen. Entonces yo puedo reposicionar volumen trabajando el hilo de forma correcta, dejando la parte inactiva del hilo en el lugar más correcto. Entonces aquí se puede ver cómo lo que hace en el fondo del hilo no es que me va a empujar todo hacia arriba, él va a reunir el hilo en la parte central y el paciente al principio va a quedar con este pliegue. Ese pliegue es muy importante que el paciente sepa que es transitorio. Los pacientes se asustan, sobre todo cuando hacemos lifting. El paciente que yo estoy haciendo lifting tiene que pensar que la piel que tenía acá caída tiene que quedar en algún lugar. Entonces queda en la porción central y esa porción central empieza con un proceso de fibrosis que me empieza a reorganizar el colágeno y con los días, aproximadamente los 28 días al mes, tiende a desaparecer casi completo ese pliegue. Eso me indica que se genera un efecto de lifting que quería realizar. Ya lo vimos. Hay distintas técnicas para fijación. Por ejemplo, acá hay una técnica en B, en que el hilo ingresa y después se vuelve a ingresar por el mismo agujero y se hace un anclaje con las mismas espículas del hilo, quedando un punto de B. Voy a nombrarlo solamente porque lamentablemente en un webinar no da para explicar y hacer la técnica, a menos que esté haciendo una demostración en vivo. Otra técnica de anudado,
como les dije, puede ser un nudo externo o un nudo interno. Yo cuando empecé a hablar de nudo externo, me acuerdo que fue en un congreso en Brasil y dejé a todo así como un poquitito fuera de su silla, pero es una técnica que se puede ocupar, pero que requiere un muy buen cuidado por parte del paciente, porque el nudo va a quedar por fuera durante 7 a 10 días. Si esa área no se mantiene limpio, se puede infectar todo el recorrido del hilo y puede generar alguna complicación mucho mayor. Entonces requiere un control específico por parte del operador y una higiene muy cuidadosa por parte del paciente. Entonces yo ocupo todavía técnicas de anclaje externo, pero principalmente estoy ocupando anclaje interno, haciendo un nudo dentro del tejido y escondiéndolo dentro del tejido, porque ese nudo va a permitir una gran formación de colágeno y un mayor punto de fijación, una mayor fuerza en el punto de fijación que me va a permitir sostener el tejido que podría caer. Otras técnicas, por ejemplo, el lifting de la línea del contorno mandibular en B, en que se pasan 2 hilos y se hace un anudado en la parte de entrada del cabello. Estoy haciendo un anclaje a nivel de la gala temporal, de la fase temporal. Y es importante que aquí tengo que tener mucho cuidado con el cabello, porque los hilos tienen espículas. Si ustedes ingresan un cabello, un pelo, dentro del tejido, voy a formar una reacción inflamatoria cuerpo extraño que no se va a solucionar. El hilo se va a reabsorber, tiene una reacción a cuerpo extraño, pero el cabello no se va a reabsorber, entonces va a mantener una inflamación crónica que podría generar un granuloma. Entonces es importante que el área de entrada esté muy despejada. Para eso rasuramos al paciente o tengo que tener mucha ayuda para evitar el ingreso de un cabello en el área. Otra técnica de lifting en que se cruzan los hilos para dar un mayor punto de soporte. Ese punto rojo que ven es el punto de entrada y se cruzan los hilos, entonces dan un mayor soporte, no se hace nudo, pero genera un buen anclaje, un buen punto de fijación. Otra técnica para trabajar el surco nasogeniano, haciendo una tracción hacia arriba y hacia atrás, con anclaje a nivel de la galea. Otra técnica para lifting de línea de marioneta, en que voy a reunir todo el tejido en el ángulo mandibular, entonces voy a además trabajar el contorno mandibular y voy a trabajar la pérdida de volumen. Esto está muy bien indicado en pacientes clase 2, pacientes con un poco retornate y con poco desarrollo mandibular, en que yo voy a poder conectar todo el tejido graso en esta área. Técnica para trabajar el área externa de los ojos, también con nudo, con anclaje a nivel de la gala temporal, que son, como les dije, áreas que son de mucho cuidado porque tengo que tener cuidado de no insertar un cabello. Lifting para área de los ojos con 3 hilos en forma de X. Fíjense que aquí se genera el punto de mayor fuerza, el punto de mayor anclaje. Son técnicas un poquito más complejas, pero que se pueden realizar. Esto se va adquiriendo con la práctica. Mientras más practiquen, más posibilidades de generar un efecto bueno van a tener. Lifting de cejas, con técnica en cruz, también que estuvimos teniendo un punto de anclaje acá. Fíjense que la entrada está en un área muy fibrótica, de mucho colágeno, y técnicas con hilos doble aguja. La verdad es que el área de las cejas es un área que se puede trabajar muy bien con hilos, pero que requiere un punto de anclaje, ¿ya? Entonces, algo que siempre lo voy a decir, si voy a hacer tracción o elevación de las cejas, necesito un punto de anclaje. ¿Por qué? Porque tengo un músculo acá que es el orbicular que tira todo hacia abajo. Entonces, cada vez que el paciente pestañee, va a ir haciendo que el hilo vaya perdiendo la fuerza de sujeción. Vamos a ver este último caso y ya vamos a estar terminando para dejar espacio a las preguntas. Una paciente que se preparó la piel para poder redensificarla y hacer un lifting, ¿ya? Generalmente, como les dije, yo trabajo preparando la piel haciendo técnicas de estimulación del colágeno, técnicas de estimulación del fibroblasto, técnicas de reconexión del fibroblasto con la matriz extracelular. Entonces trabajo mucho las técnicas de microdibujamiento, la técnica de fibrina rica en plaquetas, la técnica de plasma rico en plaquetas. Hago mínimo 3 sesiones de plasma rico en plaquetas o fibrina rica en plaquetas. Una vez que ya la piel está preparada y que tengo una reactivación de todo lo que es conexión fibroblasto-matriz extracelular, empiezo a trabajar la técnica de hilos lisos. Una vez que preparo los hilos lisos, hago recién un mes después la técnica de tracción con hilos. Una paciente que la hice con anclaje externo, para que puedan ver, ahí hice 2 vectores, un vector hacia la línea de nasogeniana y otra hacia la línea de marioneta. Ahí ven cómo está la cánula, pueden ver la tracción en el lado izquierdo de la imagen. Aquí como siempre necesito proteger con una gasa estéril el camino de la cánula para que no se me vaya contaminando con el cuero cabelludo.
y no entra ninguna bacteria al sitio. Y aquí pueden ver una foto inicial y el resultado post inmediato. Fíjense que hay pliegues. ¿Por qué hay más pliegues acá? Fíjense que este lado, el lado izquierdo de la paciente, es distinto al lado derecho. Entonces, obviamente, este lado está distinto acá. Y tengo un acomodo del tejido que al principio se mantiene durante 3 semanas aproximadamente. Yo le digo a las pacientes, generalmente son mujeres las que se hacen esto, entonces el cabello sirve bastante bien para poder ocultar estos pliegues, pero es un pliegue que va a tener que quedar para poder generar la fibrosis. Fíjense, han pasado casi 4 meses en la foto inicial y en la foto final, cómo esa dermis está mucho más diferente, cómo la calidad de la piel se ve distinta, cómo la calidad del contorno del ojo se ve diferente, trabajando con una técnica de redensificación de la dermis antes de hacer lift. Los dejo invitados a que sigan mi cuenta de Instagram. Yo tengo un instituto de Concepción, dictamos cursos también en la ciudad de Santiago con la empresa Estética de Ortopedia y en Brasil con la doctora Roberta Fontanari, que está en su Instagram, pueden seguirla también. Les doy las gracias por su atención.